Hola a todos y a todas, continuamos con el curso de técnicas y métodos de investigación social y retomamos la técnica de investigación de la que estábamos hablando en la sesión anterior, que es la entrevista semiestructurada. Recordando las líneas básicas, la entrevista semiestructurada lo que persigue es alcanzar un mayor grado de profundidad que otro tipo de técnicas que se basan en la conversación, en el diálogo con las personas que están siendo entrevistadas. Carece de esa duración establecida y lo que sí que es importante es que recordemos la necesidad de contar con un guión, con un listado amplio de preguntas, de temas, que será la que nos guíe en el transcurso de la entrevista, así como la posibilidad de disponer de materiales de apoyo, audiovisuales, fotográficos, que ayuden a que el desarrollo, a que la realización de la entrevista sea lo más cordial, lo más amable posible. En esta sesión vamos a hablar de las diferentes fases en las que se divide este proceso, que es la investigación a través de entrevistas semiestructuradas. Habría una fase que consideramos la fase preliminar, en la que lo que tendríamos que hacer es preparar ese guión. Ese guión tiene que estar conectado, ajustado a nuestros objetivos generales de la investigación o, en el caso de que existan, a nuestras hipótesis. Es decir, sin llegar al punto de que nuestro guión nos condicione a la hora de realizar la entrevista, sí que tenemos que tener claro cuáles son los temas, cuáles son los puntos por los que la conversación tiene que transitar, tiene que circular. Por lo tanto, conviene tener al menos un guión inicial para estar seguros de que abordamos todos los temas y todos los enfoques que necesitamos para realizar esta entrevista. En segundo lugar, en estos preliminares de la investigación tenemos que estar seguros, tenemos que asegurarnos de que la entrevista es una técnica pertinente para nuestro trabajo, es decir, que tiene sentido utilizar la entrevista semiestructurada. ¿Cuándo tiene sentido? Pues cuando nuestros objetivos a lo que apuntan es a conocer el sentido que le atribuyen las personas a sus comportamientos, a sus declaraciones, a sus prácticas. Es decir, nos interesa la subjetividad, nos interesa entender, interpretar el sentido que le damos los individuos a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. A pesar de ser una técnica cualitativa, o no por el hecho de ser una técnica cualitativa, debemos de olvidar que tiene que haber una fase de muestreo, es decir, tenemos que seleccionar a las personas que serán entrevistadas. Esta selección, a diferencia de las que se realiza en las técnicas cuantitativas, no tiene una representatividad estadística, sino que se suele realizar a través de un muestreo intencional y con la finalidad de captar los diferentes discursos, las diferentes posiciones que existen respecto a la temática que estamos investigando. Y de hecho, en una de las píldoras, una de las sesiones posteriores de esta asignatura, le dedicaremos un espacio propio a las muestras, al diseño de muestras de tipo cualitativo. Dentro de la fase preliminar es importante también la presentación que realizamos como entrevistadores y la preparación, es decir, tenemos que estar preparados, preparadas para realizar esa entrevista, tenemos que conocer el tema y tenemos que conocer también a las personas que entrevistamos y cuidar ciertos aspectos contextuales. Es decir, una entrevista en profundidad no es una situación necesariamente cómoda para la persona entrevistada, por lo tanto debemos hacer un esfuerzo por garantizar su comodidad, garantizar su confort, que el espacio en el que se realice sea neutral, que esa persona se sienta protagonista y comprenda nuestros objetivos y por qué forma parte de esa investigación. Por lo tanto, hay que cuidar una serie de aspectos contextuales, como bien podéis leer en la bibliografía general de la asignatura, sobre todo en los capítulos dedicados a las técnicas cualitativas. Ya en el desarrollo, el punto crucial, uno de los puntos cruciales son los primeros 5 o 10 minutos en los que realmente podremos crear esa situación amable, esa situación que beneficie a nuestros intereses, y para eso tenemos que, por una parte, dar a la persona entrevistada garantías de la confidencialidad, del anonimato de lo que va a contar, y en cuanto a la configuración de la entrevista, ir evolucionando desde lo general, desde lo más sencillo, desde lo más personal, lo más vivencial, hacia cuestiones más concretas y más específicas. Pero siempre recordando que el lenguaje no tiene por qué ser técnico. El lenguaje normalmente en las entrevistas será un lenguaje accesible para la persona entrevistada. Las explicaciones de tipo técnico las realizaremos nosotros a posteriori en la fase de análisis. Por lo tanto, a la hora de formular estas preguntas, el tono, nuestra actitud tiene que ser dialogante, tiene que favorecer la distensión, favorecer la tranquilidad de la persona que está colaborando con nuestra investigación.
Por lo tanto, de alguna manera tenemos que controlar ese proceso dirigiendo la conversación sin que esa dirección sea percibida como una imposición por parte del investigador. Las preguntas, en caso de realizarlas, deben de ser concretas y comprensibles. Por eso lo que tenemos que garantizarnos es que la persona que tenemos enfrente entiende lo que le estamos preguntando, y para eso no hay nada mejor que probar, que comprobar y que evolucionar con el paso de la investigación. Es decir, el guión de una entrevista y la ejecución de esa misma entrevista nos tiene que servir para mejorar el guión de cara a la siguiente entrevista. Son procesos abiertos, estamos en un tipo de investigación cualitativo que permite ese proceso. Por lo tanto, nuestra prioridad es que no se rompa el flujo de la conversación, es decir, que esa persona se exprese con naturalidad, con tranquilidad y, de alguna manera, siempre que podamos reforzar a esa persona, es decir, indicarle que los datos que está proporcionando son interesantes y reforzar su posición. Recordad que siempre estas entrevistas tienen que ser registradas, tienen que ser grabadas, bien sea en formato sonoro, con una grabadora, o en formato audiovisual. Y adicionalmente deberemos tomar una serie de notas durante la propia entrevista o sobre todo en el momento inmediatamente posterior a la entrevista, es decir, las notas acerca de las sensaciones que hemos tenido como entrevistadores y también de las percepciones que hemos tenido de la persona a la que hemos entrevistado, porque esas notas realmente son muy importantes de cara a reconstruir el contexto general de la entrevista. ¿Con qué nos encontramos en la fase de análisis? Pues normalmente con las transcripciones de esas entrevistas. ¿Y qué tiene que hacer la persona que realiza la investigación? Pues profundizar en el sentido, en la interpretación de esas transcripciones. ¿Cómo se realiza esto? Pues tenemos diferentes escuelas, diferentes líneas, diferentes tradiciones que no vamos a explicar detalladamente en esta sesión, pero que sí que conviene que seáis conscientes de su existencia. En líneas generales, ¿qué buscamos en la fase de análisis? Por un lado, aislar aquellos temas acerca de los que ha hablado cada una de las personas e utilizar posteriormente esos temas para conectar las intervenciones de cada una de las personas que hemos entrevistado en el conjunto de la investigación. Por lo tanto, el análisis, sin entrar en todos los detalles que serían necesarios para ejecutar este tipo de investigación, sí que al menos os debe de quedar claro que tendríamos que aislar cada uno de los temas principales de esa entrevista y posteriormente diferenciar las perspectivas, los abordajes que existen entre las personas que hemos entrevistado para ir estableciendo los diferentes discursos, es decir, las diferentes posiciones que adoptan las personas respecto a los temas que hemos investigado.